Muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, gracias por sumarse a esta sesión semanal de este diplomado en investigación forense de interferencia parental. En esta ocasión tenemos con nosotros nuevamente compartiendo este espacio académico al maestro Roberto González Toriz, quien ya nos acompaña en esta sala, de quien tengo el privilegio de darle la más cordial bienvenida a esta su casa, agradecerle nuevamente la generosidad para compartir con nuestra comunidad e invitarles a aprovechar toda la preparación y experiencia que tiene el maestro. Te damos la más cordial bienvenida en el momento que gustes, somos todos tuyos. Gracias, Eli. Buenas tardes. Espero se encuentren todas las personas bien. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Es un gusto volver a compartir espacio, pues, con todas las personas que se encuentran. Y el día de hoy, pues, vamos a estar analizando estas fenomenologías de transición de conceptos que hemos tenido, que se han ido presentando a lo largo de la historia en cuestión del uso de NNAs en conflictos de pareja. Entonces vamos a ver cómo han evolucionado estos términos, las características que se relacionan con cada una de estas temáticas, cuándo es preciso utilizar un determinado concepto, qué conceptos no debemos de utilizar, y todo en relación pues a las buenas praxis en materia forense. Entonces, déjenme compartir pantalla. Mm, Aquí está. Ahí nada más confírmenme si se ve bien, Sí se ve, profe. Sí, si se logra ver. ¿Está bien el tamaño? sí, maestro. Vale. Ya saben, la forma de trabajar de su servidor. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún comentario, simplemente abran su micrófono y con toda la confianza del mundo pregunten lo que tengan de duda. ¿Sale? Igual si pueden ir encendiendo sus cámaras en la medida de lo posible, se los agradecería mucho. Y también díganme si se escucha bien y se ve bien, porque pues estamos teniendo fuertes lluvias ahorita aquí en la Ciudad de México, Sí se entonces no quiero escucha que bien, falle profe. la conexión. Gracias, muy bien. Pues vamos a comenzar entonces esta transición que va desde lo que es la alienación parental a las dinámicas de resistencia y rechazo. Entonces, algo que vamos a buscar el día de hoy, pues es que aprendan a identificar cómo han evolucionado estos términos que describen crisis familiares altas, elevadas. Se busca que se entienda el rechazo filial sin utilizar pues lenguajes violentos ni etiquetas simplistas, sino que conformemos herramientas o elaboremos herramientas claras para aquellos que van iniciando en estas temáticas, para aquellas personas que se van aproximando a esta fenomenología, pues vayan contando con todas las estrategias o herramientas necesarias que a lo largo de esta capacitación se les va a estar brindando. Entonces, reitero, cualquier duda, comentario, indíquenmelo. Vamos a contextualizarnos, ¿no? ¿Dónde vamos a estar situados en relación a qué variables son las que tendremos que estar atendiendo, qué variables son las que vamos a estar nosotros ubicando o compartiendo en el informe forense? Aquí nos vamos a situar en el contexto de las relaciones de pareja, ¿no? En un contexto de dinámica sexoafectiva que van a tener dos personas. Y cuando hay un proceso de separación,
cuando una pareja con descendientes se separa, pero esta separación ocurre de una manera, pues, conflictiva, ocurre de una manera violenta. Las personas que van a resentir principalmente este tipo de situaciones, pues son las infancias y las adolescencias. Ellos van a tener formas muy diversas, muy diferentes, distintas a un adulto, de procesar una ruptura. Y evidentemente por el rango de edad que van a tener o por la cual van a atravesar, pues le van a dar un significado muy radical al que le puede dar una persona adulta, adulta mayor, ¿vale? Es algo que debemos nosotros de entender y que va visualizando esta perspectiva de infancias y adolescencias en el trabajo forense. No podemos esperar que la CNNA entiendan, comprendan, procesan o procesen de la misma forma que un adulto mayor, una ruptura, una pérdida. O sea, es imposible que nosotros busquemos que lo comprendan o lo entiendan de esa forma. Algunas personas asumen que esta es la mejor forma de entender esta fenomenología, y esto es incorrecto porque estaríamos hablando de un adultocentrismo, es decir, obligar a la CNNA a entrar a un esquema en particular de la problemática desde una perspectiva de los adultos. Entonces, algo que debemos de entender primero es que las NNA van a entender, a procesar y darle un significado específico al proceso de ruptura, al proceso de separación, acorde a su propiedad y acorde al entorno en el cual se van desenvolviendo, ¿sale? Acuérdense que en todo este tipo de intervenciones que nosotros vamos a tener, el contexto va a ser fundamental para que nosotros podamos darle un entendimiento claro a la fenomenología que estamos investigando. Entonces, ¿por qué van a evolucionar los conceptos? ¿Por qué van a evolucionar las acciones, las variables, el entendimiento y la explicación a la fenomenología que estamos analizando? Pues porque la ciencia va avanzando, porque el conocimiento científico es dinámico, es temporal, tiene una vigencia. Por lo tanto, el entendimiento de estos fenómenos, pues va a ir evolucionando igual eh, que la ciencia. Por eso es que se van a ir modificando. Por eso es que en las ciencias hablamos de un estado del arte. Cuando hablamos del estado del arte, estamos haciendo referencia a lo más actual, a lo que está en la mesa de discusión referente al tema en particular de la ciencia o la disciplina. Entonces, por eso es que van a evolucionar los conceptos. Los términos se actualizan para responder de mejor manera, pues, a la realidad inmediata que tenemos y también a la realidad legal. Porque acuérdense que nosotros vamos a estar en relación a las necesidades que, que va a tener o que va a requerir la autoridad judicial, ¿sale? Y todo esto con la intención siempre de procurar el interés superior de las infancias y adolescencias. ¿Qué es esto? Y acuérdense, esto lo estuvimos platicando la sesión pasada. Este interés superior de las infancias y adolescencias es buscar siempre el mejor el contexto más pertinente, más adecuado, proteger los derechos humanos de las infancias y adolescencias y no generar un proceso de revictimización con ellos. Es por ello que nosotros vamos a utilizar
lo más actualizado, lo más de vanguardia en relación a estos conceptos, ¿sale? Toda esta cuestión de la triangulación, de la alienación, de la instrumentalización, del uso de las NNA en conflictos de pareja, pues va a surgir por ahí de la década de los 80, ¿sale? Es donde nosotros vamos a marcar un origen histórico de esto. La década de los 80 va a surgir en los tribunales familiares una necesidad de explicar por qué, tras una separación, algunos hijos, algunas hijas, presentaban una negativa radical e inexplicable de convivir con uno de sus progenitores. Entonces se veía este tipo de fenomenologías, empezaba a llamar la atención. Decían, ¿por qué después del proceso de divorcio o por qué después del proceso de separación, alguno de los descendientes ya no quiere convivir con el papá o con la mamá? ¿Por qué se presenta este rechazo de convivencia? ¿Por qué se presenta este alejamiento emocional? Entonces, hasta esa fecha, pocos investigadores, muy pocos, empezaban a interesarse en esta situación. No le prestaban atención al comportamiento de los infantes. Generalmente esto estaba enmarcado o estaba enfocado en relación a lo que hacían los progenitores, los adultos. Y a los niños simplemente se les veía como objetos, como accesorios dentro de un proceso judicial. No se les consideraba, no se les tomaba en cuenta. Y es justamente cuando nace este concepto del SAP, el concepto clásico del SAP vuelvo a repetir, estamos hablando durante la década de los 80. Definido en su momento por este autor, Richard Garner, que alguna de ustedes lo ha de haber ubicado, lo ha de haber leído en algún momento. Richard Garner establece o define al síndrome de alienación parental. Aquí el punto clave es este adjetivo síndrome, ¿sale? El síndrome de alienación parental lo definía como una supuesta programación mental o lavado de cerebro, donde un progenitor manipulaba de forma unidireccional el pensamiento del descendiente para borrar el afecto hacia el otro padre. Aquí el problema es que Richard Garner decía que quien ejercía este tipo de manipulación, quien ejercía este tipo de lavado de cerebro, o quien hacía esta programación mental, era principalmente la madre, la mujer, ¿sabes? Como una represalia, como una consecuencia por la disolución del vínculo sexoafectivo. Y entonces decía que de esa forma, la mujer hacía un lavado de cerebro con los niños, con las niñas, con los adolescentes, pues para que tuvieran un rechazo hacia el papá, con la intención de borrar, con la intención de nulificar cualquier tipo de afecto para que no hubiese un establecimiento de apego, un establecimiento de cariño, de afecto, y es cuando la mamá iba a generar este tipo de acciones, ¿vale? Este fue uno de los tantos problemas que tuvo esta teoría del síndrome de alienación parental, donde
este, la variable era, había un lavado de cerebro, había un adoctrinamiento con las NNA y que esto ocurría por parte de la mamá hacia el papá, ¿sale? Eh, realmente nunca hubo alguna alguna publicación de Garner donde referenciaba esta situación emitida por el hombre, ¿no? Y aparte Garner, uno de los puntos también críticos que tuvo en sus fallas científicas, esta teoría del síndrome de alienación parental, es que su tesis nunca se publicó en revistas indexadas, en revistas de investigación científica en psicología. O sea, ese fue uno de los grandes problemas que tuvo Garner. Garner no publica bajo los estándares de investigación científica. Garner lo que hace es que crea este postulado, crea esta teoría, pero en lugar de publicarla, les digo, algún investigador. Adelante, Isabela. Isabela, no levantes la mano, nada más hable de tu micrófono con toda confianza. Es usted muy amable, maestro. Disculpe ahí que lo interrumpiese, No, para nada, pero para eso estamos. no, muchas gracias. Mire, creo que durante algún tiempo ha existido, yo soy abogada, soy jueza en retiro y creo que durante algún tiempo nos estuvimos dedicando algunas personas desde el ámbito jurídico a desmontar esta concepción que se quiso vender, por lo menos en el mundo jurídico, de la existencia del SAP. Y no solo eso, sino el cómo se vinculaba en juicios de guardas y custodias en México, tuición en Chile o en Argentina o en distintos lugares para invisibilizar situaciones de violencia sexual. El postulado era, pues no le creas al niño, ¿verdad? Es un objeto de protección y no una persona sujeta de derechos. Entonces yo le quería preguntar porque, pues por lo que nos compartían de los equipos interdisciplinarios en los que trabajábamos con personas psicólogas, era que compartía muchos indicadores relativos a los niños y niñas que han estado bajo el espectro de la violencia sexual y que pues estaba íntimamente conectado con desvincular eh, a la persona cuidadora, a la persona custodia que estuviera protegiendo al niño, creyéndole al niño. Entonces yo le quería preguntar desde su punto de vista de la psicología. Entiendo que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primera sala en lo particular, se pronunció respecto de la inexistencia del SAP e incluso pues es algo notable el que haya manifestado, haya señalado el nombre de Richard Garner dentro de una tesis jurisprudencial y pues amén de las vinculaciones que ya después se empezaron a visibilizar en relación con situaciones de asociaciones que quieren legitimar el consentimiento de niños, niñas, adolescentes para tener relaciones sexuales a muy, muy tempranas edades con personas mayores, pedastras y demás. Entonces yo le quería preguntar si esto es un señalamiento, porque entiendo que no solo Argentina o algunos países han hecho ese tipo de señalamientos, sino que también la OMS lo ha hecho y que comparte indicadores con cuando se pretende hacer el checklist, ¿no? De cuándo está el niño bajo alineación parental, que yo trato de no usar el término para no confundir, porque yo sé que ustedes lo tienen muy claro desde el punto de vista de la psicología, pero de pronto en el mundo jurídico eso es algo que se ha manoseado muchísimo, entonces, y que ya lo quieren usar como varita de pronto. Entonces yo le quería Sí, preguntar sobre estos indicadores y cómo se claro. manejan. Eso ahora sí que va a sonar como este programa, pero eso lo veremos casi al final de la sesión. Ah, discúlpeme. Enseñarle, no, no tienes que disculparte, por favor. ¿Quién soy yo para darte disculpas? Nadie. Vamos a, hice yo una tabla Ya, donde voy a explicarles eh, cuándo, cómo y en dónde vamos a utilizar los términos. Alienación, manipulación, obstrucción, interferencia, ok. y el más actual que él es el que hablaba la sesión pasada,
no me acuerdo si estuviste, que hablamos del rechazo y resistencia. Entonces, si me aguantas, al Gracias. final les voy a enseñar el cuadrito, ya para que ustedes ya en términos prácticos y sobre todo desde la parte del derecho, por ejemplo, cuando a ti te entreguen un informe forense Ujú. y así, a ver, ¿por qué está diciendo, por qué está utilizando este concepto el perito? ¿Por qué Ok, está hablando de obstáculo? ¿Por qué está hablando de interferencia cuando de lo que estamos hablando es de un rechazo? ¿O por qué está hablando de rechazo cuando cuando se está hablando de una obstrucción? Entonces, ya. conductualmente, nosotros como forenses, sí vamos a tener que ser muy específicos y precisos para poder explicar qué es lo que está pasando. Gracias. En términos, y así te puedo dar un spoiler, en términos eh, generales, todo esto es violencia, ¿sale? Todo esto entra dentro de una categoría que es violencia, en su naturaleza. Es tipo de violencia, contra NNAs y tiene una naturaleza psicológica, este tipo de violencia. Pero entonces, dame chance nada más de presentar el cuadrito y si quedan dudas, con todo gusto las podemos explicar o les dejo mis datos de contactos igual si quieren profundizar más y esto se va a vincular con los demás módulos que van a tener más adelante. ¿Va, va? Muchas gracias, maestro. Ok. Entonces les digo, una de las fallas que hubo con el SAP fue precisamente que no había una evidencia científica. Garner, al no publicarlo, él eh, publica su artículo en una revista de estas como selecciones. No sé si alguna vez les tocó ver estas revistas del Reader Digest de selecciones, ¿no? Y él publica ahí ese artículo. Y entonces, pues, vende la idea, este tipo de revistas, les digo, como selecciones, vanidades y todo esto. La gente le compra la idea, los juristas se ven maravillados con esta situación y empiezan a utilizarlo para procesos jurídicos. Y empiezan a utilizarlos para poder explicar y poder justificar las acciones legales que tomaban contra las mujeres específicamente en este tipo de contextos de separaciones. Muestra de ello es que jamás, jamás, jamás en ninguna de las publicaciones del DCM o del CIE, pues tiene un respaldo esta fenomenología, ¿no? Por ahí hay algunas descripciones conductuales en trastornos del establecimiento del vínculo en el DSM, si no mal recuerdo, pero que no es síndrome de alienación parental. La UNAM en alguna ocasión trató de hacer un instrumento de evaluación y se justificaba mucho en el DSM, pero pues dijeron, no, el DSM nunca te habla de un fenómeno de síndrome de la alienación parental. Y la palabra síndrome o el adjetivo síndrome implicaba que todos los niños que pasaban por este tipo de fenomenologías de separación iban a tener estas características. Y estas características, como decía ahorita la abogada, iban a tener una relación o una explicación también con violencia sexual. Entonces, de ahí también se empiezan a agarrar para hablar de el síndrome de la alienación parental, pero no había una forma de distinguir estos elementos o estas variables y definir si venían de una separación, como consecuencia de una separación, o como consecuencia de una violencia sexual. Entonces, esto empezó a generar varios conflictos, empezó a dificultar la forma de analizar, de entender y de abordar el problema. Y el uso y lo que nos dejó esto de aprendizaje es que el utilizar etiquetas rígidas y simplistas como el SAP, pues provocaba que los juzgados no investigaran a profundidad las causas del distanciamiento filioparental, que no se pusieran a indagar qué realmente es lo que estaba propiciando, qué es lo que realmente estaba generando esta separación.
y pasaban por alto otro tipo de violencias, pasaban por alto otro tipo de situaciones. Y esto lo que generaba, pues era un riesgo en la seguridad de las infancias y adolescencias al invisibilizar situaciones reales de desatención. Es decir, no se hablaba, en ese entonces no se hablaba, no se entendía y no se comprendían qué eran las competencias parentales. Simplemente el ejercicio del papá y de la mamá, el ejercicio de la maternidad y paternidad, se hablaba en papá bueno, mamá mala. Era la forma en la que se entendía durante la década de los 80 este tipo de situaciones. Evidentemente, pues como no tenían respaldo científico, como no había comunidades en psicología forense que respaldaran este tipo de situación, empezaron a buscar aportes, empezaron a buscar bases con las cuales se explicara mejor el uso de las NNA en conflictos de pareja. Y entonces es cuando se toma de base, se toma de referencia el modelo sistémico y relacional. Es decir, en lugar de buscar un único culpable absoluto, se analiza el funcionamiento completo del sistema familiar y la red de interacciones entre todos sus miembros. Es decir, en lugar de culpar nada más a la mamá, en lugar de culpar nada más a la señora por aleccionar, por lavarle el cerebro a la NNA, se analiza también la participación del papá. ¿Cuál fue el papel que tuvo para que se diera esta fenomenología? ¿Cómo participaron los progenitores, la dinámica de pareja, el entorno familiar, el entorno en el cual se desenvolvían? ¿Cómo influyó para que se diera este conflicto? Y es por eso que empiezan a tomar elementos de de un entendimiento del sistema familiar a través del modelo sistémico y relacional. Y entonces es cuando empieza a aparecer el concepto de interferencia parental. ¿Sale? Primero partimos del síndrome de alienación parental. Al ver que esto no funcionaba, al ver que no había una cientificidad, se toma de base el modelo relacional, el modelo sistémico, y da paso al concepto de la interferencia parental. Este primer avance denota el interés por tener una definición objetiva a través de la conducta de la NNA. Y la interferencia parental se va a entender como el conjunto de acciones u omisiones por parte de un adulto que van a entorpecer, dificultar o dilatar el desarrollo del lazo afectivo ordinario entre el hijo y el otro progenitor. ¿Sale? Vean la diferencia que hay ya en la definición. La interferencia parental la entendemos como el conjunto de omisiones o de acciones por parte de un adulto que van a tener como finalidad entorpecer, dificultar o dilatar. Ojo con estos tres conceptos: entorpecer, dificultar o dilatar el desarrollo del lazo afectivo ordinario entre el hijo y el progenitor. Este es el primer avance que tuvimos después de la existencia del síndrome de alienación parental. Y entonces aquí vamos a presentar una gama de ejemplos que constituyen una interferencia parental. Por ejemplo, planificar actividades altamente atractivas en los horarios de visita del otro progenitor. Demorar la entrega de la niña o niño de forma injustificada. O sea, cuando hay estos regímenes de convivencia. Mostrar incomodidad verbal y no verbal
cuando el descendiente expresa deseos de ver a su padre. Entonces, esto va de la mano con lo que ahorita la licenciada nos preguntaba. Cuando vemos estos tipos de indicadores conductuales, estamos hablando de un proceso de interferencia, ¿sale? Les digo, aquí el fenómeno de interferencia rescata la observación conductual. Planificar actividades altamente atractivas para el NNA en los horarios que ya estaban previamente programados como visitas del progenitor. Oye, te voy a llevar a la feria, te voy a llevar a ver tal espectáculo de los Paw Patrol. Entonces, pero pues, te vas a ir con tu papá, entonces, ¿qué hacemos? ¿Te vas con tu papá, te vas con tu mamá o nos vamos a ver a los Paw Patrol? Pues el niño o la niña de 4 o 5 años, pues va a decir, vámonos a ver a los Paw Patrol, ¿no? Y entonces no le van a avisar al papá, no le van a avisar a la mamá. O cuando les, oye, quiero hablar, que extraño a mi papá, extraño a mi mamá, otra vez. Ay, pero si lo acabas de ver ahí. Este tipo de conductas los podemos entender como ejemplos de interferencia parental. ¿Estamos? Va. Transicionamos al concepto de obstrucción parental. ¿Qué es esto? Pues va subiendo la intensidad de la violencia. La obstrucción parental la vamos a entender como en la ejecución de conductas continuas, sistemáticas y deliberadas destinadas a bloquear por completo los canales de comunicación, visitas y el ejercicio de la coparentalidad regulada por la autoridad. No sé si anda por ahí la licenciada ahorita que hizo su participación, porque con esto ya vamos aclarándole la duda. Sí, muchas gracias, maestro. Ahí anda, ya la vi. Sí, 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 claro que sí. Gracias. Esto creo que le va a ayudar mucho a Ok. clarificar la duda. Y si no me dice y lo explicamos otra vez. No, muy amable. Entonces hablamos de esta obstrucción parental. Cuando esta conducta ya se vuelve sistemática, es decir, continua, ya es algo continuo, ya es algo constante. Y va a tener la intención de bloquear completamente los canales de comunicación, las visitas, el ejercicio de coparentalidad regulada por la autoridad. O sea, ya no permiten que el progenitor, vamos a llamar el progenitor Diana, es decir, el progenitor que es objetivo de esto, que el progenitor Diana ya no se comunica por teléfono con la NNA porque ya está dormido, porque lo metió a clases de taekwondo en ese horario, porque se fue con los abuelos a hacer el súper, pero esto ya es continuo, ¿sale? Si el ejemplo o si ustedes quieren diferenciar la interferencia con la obstrucción parental, la interferencia no va a ser continua, va a ser ocasional, ¿sale? Ponle tú en un mes de 5 visitas que tienes, en 2 no te lo están dejando ver, ¿sale? Y cuando hablamos ya de una obstrucción, es que de 5, en 4 no te lo dejaron ver, porque ya es algo continuo y es algo sistemático. Vamos a ver estos ejemplos que tenemos. Incumplir reiteradamente los regímenes de convivencia dictados por el juez. Cambiar de domicilio o de escuela sin informar ni consensuar con la otra parte. Impedir de manera absoluta toda comunicación telefónica o digital bajo pretextos constantes. Es que se fue con los abuelos al súper. Es que ya se durmió. Es que está cansado.
es que le duele la garganta, es que está viendo su caricatura favorita. ¿Me explico? O sea, si alcanzan a ver ustedes la diferencia que hay entre lo que es un proceso de interferencia y lo que es un proceso de obstrucción. Estamos hablando de niveles de intensidad. Son violencias, sí, pero van ejerciéndose de una manera constante, sistemática y deliberada. Algo importante también hay que aquí que vamos a considerar, y más en nuestro contexto mexicano, la exclusión familiar extensa. Esto va a ocurrir cuando la dinámica obstructiva no se limita nada más al progenitor diana, sino que va a involucrar activamente a la familia extendida, abuelos, tíos, nuevas parejas del papá o de la mamá, quienes participan en una narrativa conjunta para desdibujar o eliminar la figura del progenitor rechazado. Es decir, cuando no solamente el progenitor va a obstaculizar, va a obstruir, sino que también se apoya de la familia, por parte de los abuelos, por parte de los tíos, de los primos. Y entonces empieza, los abuelos también van a tener participación de que, ay, es que tu papá es un borracho. Ay, es que tu mamá anda de loca cada semana con un nuevo novio. Es que tu papá hace sufrir a tu mamá porque no le da dinero y no les alcanza para comer. Y por eso vienen a visitarnos, porque no tiene dinero tu mamá. Este tipo de comentarios que si bien no los hace la progenitora o el progenitor, sí lo hace la familia extendida, abuelos, primos, tíos. Por eso es que luego, no sé, a mí me ha tocado que me los mandan a evaluar también a ellos, ¿no? Y cuando ocurre un fenómeno real de obstrucción, solitos te van diciendo las cosas, principalmente los abuelos, so pretexto de que están defendiendo a su hijo o a su hija, te empiezan a dar una serie de narrativas eh, al momento de evaluarlos. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Ahí les va un tip. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que se está hablando de una obstrucción o de una interferencia? O que hay una tendencia a responsabilizar o culpar al progenitor o progenitor. Cuando en lugar de empezar a hablar de ellos, de como papás, empiezan a hablar de la expareja. Es que no le quiero, no quiero, a mí me salen muchas veces con esta frase, es que no quiero hablar mal de ella, pero, o no quiero hablar mal del, pero, y ya se empiezan a soltar. Cuando empiezas tú a notar este tipo de discurso, ahí va una señal de alerta, ¿sale? Entonces tú puedes dejar que hablen, que se desahoguen, y ya cuando tú veas el momento preciso le dices, a ver, la evaluación les recuerdo que es de usted, la evaluación psicológica es de usted. ¿O cómo se sentiría usted si su evaluación la hago en función de lo que me diga su expareja de usted? Y ya, no, pues no, ¿verdad? Pues entonces vamos a hablar de lo que usted hizo o dejó de hacer. Entonces ya ahí tú vas notando los cambios que va teniendo la persona y que va comprendiendo que no, pues esto no se trata de estar satanizando al otro progenitor o progenitor. Entonces, ya pasamos de este concepto de interferencia a este concepto de obstrucción y llegamos al modelo actual, hablar de las dinámicas de resistencia y rechazo. Este es el enfoque contemporáneo predominante. Va a entender que el rechazo de una niña, niño o adolescente hacia un progenitor no es el resultado mecánico de una sola causa, sino una confluencia compleja
de múltiples factores individuales y relacionales. ¿Cuál es la principal diferencia de esto? Aquí ya cabe la posibilidad de que el rechazo y la resistencia sea producto de algo real, de una vivencia de violencia de primera mano por parte del NNA. En los otros dos conceptos, obstrucción e interferencia, no se visualizaba esta posibilidad. Aquí en estas dinámicas de rechazo y resistencia, ya podemos considerar o ya podemos tomar en cuenta la posibilidad de que realmente sea producto de algo justificado. Que la niña o el niño o el adolescente vio como el papá medio mataba a la mamá después de una golpiza. O que el niño o la niña veía que la mamá violentaba al papá. O que los maltrataba. Y que va a tener una razón justificada de por qué ya no quiere estar con ellos. De por qué no quiere verlos. Entonces, aquí fíjense cómo cambia la percepción y la multicausalidad en las DRR, acuérdense, dinámicas de resistencia y de rechazo, por eso se llaman DRR. El distanciamiento puede estar alimentado por el temperamento y la edad de la persona joven, el estilo de crianza, las fallas relacionadas del progenitor rechazado, la ansiedad del progenitor conviviente, el estrés crónico provocado por el propio litigio. O sea, aquí ya hay más posibilidades de poder entender por qué una niña, un niño, un adolescente no quiere convivir con el papá, no quiere convivir con la mamá. ¿A poco a ustedes no les ha tocado en algún momento de que dicen, es que de verdad no comprendo a mi papá, no comprendo a mi mamá? Y mejor corto relación un rato con ellos porque sus formas de ser, sus formas de hablar, sus formas de comportarse me estresan más. Si eso les puede pasar a ustedes, que ya son adultos, imagínate o dime por qué a una niña, a un niño, a un adolescente no le puede pasar. Es algo que puede pasar, es algo que puede ocurrir. Y es por eso que hablamos que este es el enfoque contemporáneo en el cual se van a contemplar estas posibilidades. Este distanciamiento de estas dinámicas de rechazo y resistencia. Y que vamos a tener estas variables. Por eso hay que, como les digo, siempre tomar en cuenta la edad o la etapa de desarrollo cronológico que está teniendo el niño, el entorno, la estimulación, el estilo de crianza, las dinámicas de convivencia que han tenido. Cuando van a hacer una evaluación psicológica, buscando la existencia de resistencia o rechazo filial, se debe de evaluar a todos los integrantes de la estructura familiar. O sea, psicológicamente hablamos de que hay una estructura familiar. Legalmente tal vez ya no la hay, físicamente tal vez ya no la hay, pero psicoemocionalmente está la estructura. Entonces necesito yo analizar al papá, a la mamá y a los hijos. Y con los papás necesito pues evaluar las competencias parentales, porque esto me va a dar mucha información de qué es lo que estuvo sucediendo. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, acuérdense, si tienen dudas, comentarios, abran su micrófono. Muy bien, maestro. Va. Ahora, vamos a llegar a una parte también. Ay, perdón que me interrumpa. No, adelante, Saraí. Hola. Hola. Regresando al tema de la obstrucción parental. Por ejemplo, en un juicio, de guardia y custodia, etcétera,
existe ya decretado un régimen de convivencia, de transición en el juzgado. Se lleva a cabo la convivencia, pero nada más. El señor no, el señor no informa, por ejemplo, nada de las cosas escolares del niño. No le avisa a la mamá para los festivales o la señora nunca se entera, ¿no? Cuál es el avance, en la escuela del niño y eso, ¿no? Eso puede configurar, una obstrucción. ¿Qué dice acá? Coparentalidad regulada. Es eso. Acuérdate que la coparentalidad son estas dinámicas de crianza o estilos de crianza que se hacen en conjunto para brindar un adecuado desarrollo psicoevolutivo. Ujú, Entonces, si están guardando la información del desarrollo educativo, si están guardando información acerca del avance académico, esto implica que hay una obstrucción en el ejercicio de la coparental. coparentalidad. En conclusión, sí corresponde a este fenómeno de obstrucción parental, Ujú, porque ya hay visitas, ya hay un régimen, ujú. y de antemano ya sabe, es la señora, ¿no? ¿Quién lo hace? No, el No, señor. el señor, perdón, es el señor, y el señor sabe qué es lo que va a pasar si no da la información, Ujú, ya sabe qué es lo que va a pasar, y las secuelas que esto va a traer en el desarrollo del niño, ¿no? ujú, Y entonces, por ujú, eso esto hablamos que es una conducta sistemática y deliberada que está destinada a afectar la coparentalidad. ujú. Entonces, sí, en conclusión, sería un ejemplo Sí, de o sea, obstrucción ay, parental. perdón. Ujú. Dime, dime. O sea, la mamá nunca ha requerido esa información, ni el juzgado, pero él tampoco la da, o sea, él es omiso en dar esos datos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la obligación es darla, ¿no? Ujú, Oye, ¿sabes qué? Si la mamá pues, no le hace caso, si la mamá no muestra interés, ujú, ya no hablaríamos de una obstrucción, ujú. ya hablaremos de otro fenómeno en competencias parentales. Ok. Pero el hecho de que el papá no lo dé, y a Ujú. sabiendas de que esto puede traer este, Es- algún resultado determinado, sí estaríamos hablando de una obstrucción, Ok. aunque la mamá no lo pida. Pues puede ser que la mamá no lo pida porque dice, pues ya sé que va a haber problemas, ya sé Ujú, que el señor va a reaccionar de manera violenta, ¿para qué? Por eso es que siempre se pide el apoyo junto con las convivencias. Bueno, no siempre, dependiendo del caso. ujú. Se pide que haya una intervención psicoeducativa con los progenitores para que les ayuden a ejercer o regular adecuadamente sus competencias parentales, que por lo que me dice, pues es una falla y en competencias parentales que hay. Pero esto constituye un ejemplo de obstrucción. Ok, maestro. Ujú. Gracias. Bien, vamos a tener también un concepto aquí muy importante, que es uno de los que tenemos en vanguardia. Es el distanciamiento justificado y algunos autores lo llaman como estrangamiento, ¿sale? Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Es un concepto que va a ser eh, clave para hacer un diagnóstico diferencial en psicología forense y esto va a ocurrir cuando la negativa a convivir es una reacción legítima y adaptativa del hijo o de la hija a experiencias reales de, ojo con esto, descuido, maltrato, desatención o rigidez extrema vividas con el padre rechazado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Es una negativa
total a convivir con un padre o con una madre. Pero esta reacción es válida, es legítima, porque es el resultado de experiencias negativas, es el resultado de experiencias de violencias, desatención, omisiones de cuidado, crianza rígida, violencia física, psicológica, sexual, que pudo haber vivido esta persona. Y entonces esto se llama distanciamiento justificado. Entonces vean cómo vamos cambiando de conceptualizaciones en este tenor. Este concepto, o este es uno de los términos más actuales que tenemos, el llamado distanciamiento justificado o estrangamiento que les digo. Entonces, aquí voy a ahondar un poco más sobre esta fenomenología, si ustedes me lo permiten. Y les digo que esto es algo nuevo, tiene pocos años de empezar a darse a conocer. El concepto de estrangamiento en la psicología forense. Estrangamiento, o la denominación en español más precisa, es distanciamiento justificado. Es un concepto clave que va a provenir de una traducción, de una traducción de un término en inglés, el estrangement. Este estrangement, que es específicamente el realistic estrangement, ¿no? Pero aquí se le hizo la traducción literal y lo pusieron como estrangamiento. Este concepto se va a utilizar, ojo, para describir y diferenciar el origen del rechazo de un hijo o hija hacia uno de los progenitores. Este término nos va a ayudar precisamente a eso, para poder diferenciar la razón por la cual hay un distanciamiento, hay un rechazo a la convivencia. Y entonces les digo, algunos autores pueden utilizar este término como estrangamiento, así tal cual, pero que en realidad pues, su traducción sería un distanciamiento justificado. Lo pueden encontrar con los, en varias terminologías, pero les digo, el término estrangamiento proviene del estrangement, específicamente del concepto realistic estrangement, y la traducción tal cual sería un distanciamiento justificado. Y entonces, este estrangamiento, se me dio rara la palabra, pero bueno, es la pérdida del vínculo afectivo o el distanciamiento físico y emocional de una niña, niño o adolescente hacia un progenitor, pero que este distanciamiento está plenamente justificable por hechos reales, objetivos y comprobables. Es lo que nosotros llamamos la evidencia física y o conductual. Acuérdense, esta evidencia física y o conductual es todo aquello que me va a decir cómo, cuándo, en dónde, de qué forma se llevó a cabo determinada conducta. Pueden ser denuncias previas, pueden ser demandas anteriores, sentencias, revisiones médicas, atenciones o registros clínicos de internamiento en hospitales, en clínicas psicológicas o psiquiátricas, derivadas de este tipo de violencia. Entonces, a diferencia de un rechazo que es inducido por la presión de un adulto, pues aquí la persona joven va a decidir alejarse como una respuesta directa a las conductas de maltrato, descuido, abandono, frialdad afectiva o violencia que ha vivido o ha presenciado directamente por ese progenitor. Sí logro dar a entender este contexto y el impacto.
de este tipo de estilos de crianza, de este tipo de estilo de acciones, que nadie se lo contó. O sea, aquí es algo importante. Nadie se lo contó a la NNA, nadie se lo informó, sino que ellos lo presenciaron de manera directa o lo vieron de manera directa. Y esto es lo que está generando este rechazo, este distanciamiento, y por eso se habla que es justificado. Como les digo, esto proviene del Realistic Estrangement, que viene siendo esto la antítesis de la alienación parental. ¿Sí? Este distanciamiento justificado es la antítesis completamente de la alienación parental. Esto en términos forenses o en el campo forense, les digo, si se hizo una traducción literal del estrangamiento. El problema es que esto puede confundirse con el concepto de la asfixia física, el estrangulamiento, pues sí tiene fonéticamente, tienen similitudes, pero aquí los manuales contemporáneos y los derechos humanos, pues recomiendan utilizar para hablar de un distanciamiento justificado, nos recomiendan utilizar estas conceptualizaciones. Distanciamiento relacional justificado, ruptura del vínculo por causa real o rechazo justificado. En lugar del estrangamiento, podemos nosotros utilizar este tipo de conceptualizaciones. ¿Sale? Y les digo que esto es una de las visiones o de la visión más actual que tenemos en este tipo de fenomenologías. Ahora, ¿cómo voy a saber si es un distanciamiento justificado? Como les digo, la primera variable es de que el NNA lo haya vivido de manera directa o lo haya visto de manera directa. Dos, ¿qué aspectos? Es decir, ¿qué variables nosotros podemos empezar a identificar? Fíjense, cuando hablamos de un rechazo inducido, que aquí entran los términos de obstrucción, interferencia parental, incluso alienación parental, si lo quieren ver ahí, van a entrar en esta categoría. Fíjense, aspecto a evaluar, la causa principal. Cuando hablamos de un rechazo inducido, hay una influencia externa. Es una presión psicológica, comentarios negativos del progenitor conviviente o conflicto de lealtades. Cuando hablamos del distanciamiento justificado, la causa principal son experiencias directas de maltrato, descuido, violencia o autoritarismo extremo del progenitor rechazado, es decir, un estilo de crianza rígido. Experiencias directas de maltrato, descuido, violencia o autoritarismo extremo del progenitor rechazado. El relato del hijo, de la hija, cuando es por influencia externa, el discurso es rígido, sin matices, sin espontaneidad, con frases memorizadas. Nos despojó de nuestras cosas. Hace apenas hice una evaluación de una niña de 6 años de edad. Apenas. Y la niña dice, no quiero ver a mi papá. Y le digo, ¿por qué? Es que él nos despojó de nuestras propiedades. Una niña de 6 años. Nos despojó de nuestras propiedades, nos despojó de nuestras cosas y nos causó un daño emocional. Y yo, caramba. Y le digo, ¿y qué es despojar? Y me dice, pues nos quitó nuestras cosas. Le digo, ¿y a ti qué te quitó? Me quitó mi seguridad emocional. Y le digo, ok, ok. Y le digo, ¿y quién es tu papá? Y me da un nombre muy diferente al que es su papá biológico.
Y le digo, oye, y le pregunto, ¿y quién es? El nombre del papá biológico. Y la niña dice, a ver, espérate, así tal, a ver, espérate, borra lo primero que te dije. Es que mi mamá no me autorizó a hablar de él. Así, con la naturalidad de una niña. Mi mamá no me autorizó a hablar. Entonces, bórralo ahí de tu libreta. Y le digo, ok, ya lo borro yo. Le digo, ¿y quién es? Le repito el nombre de su papá biológico. Es que no sé si puedo responderte porque mi mamá, no sé si estoy autorizada para hablar de eso o no. Mi mamá no me dijo si podía hablar de eso o no. Entonces, pues ya te empieza a dar las pautas de un aleccionamiento, te empieza a dar las pautas de un discurso rígido, memorizado, etcétera, ¿no? La misma entrevista que vas haciendo a la NNA te va dando estos puntos. Cuando se trata de un discurso generado por un distanciamiento justificado, pues hay un relato detallado de situaciones vividas, con emociones coherentes al miedo, la tristeza o la decepción experimentada. La conducta del progenitor rechazado, en un rechazo inducido, muestra competencias de cuidado adecuadas y busca un acercamiento afectuoso y empático. En el distanciamiento justificado, presenta pautas de crianza rígidas, frías, dificultades de autorregulación, un historial de violencia familiar. Eh, a nivel forense, cuando hablamos del rechazo inducido, pues se va a trabajar precisamente en que se restaure el vínculo de forma progresiva, mientras se va limitando la interferencia del adulto. Y en el distanciamiento justificado se prioriza la protección de la CNNA, suspendiendo, condicionando los encuentros a un proceso terapéutico profundo. Entonces, vean las diferencias que hay, por ejemplo, en estos casos, este cuadrito que les armo, para que vean ustedes cuándo se puede empezar a crear hipótesis de que el distanciamiento o el rechazo es por algo justificado y cuando es producto de una manipulación o de una influencia externa. Maestro, Adelante. vi que en la diapositiva anterior decía proceso terapéutico. ¿Qué es esto del proceso terapéutico? ¿Cómo lo debemos entender? Fíjate, el proceso terapéutico, la intervención psicológica, puede llevar 3 puntos o se da en 3 niveles. El nivel, el primer nivel es el asesoramiento, cuando tú necesitas nada más platicar con alguien para que te dé una orientación, ¿no? Tienes una duda. Oye, ¿sabes qué? Me está fallando la comunicación con mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Y entonces te van dando unas pautas, te van dando una asesoría para poder iniciar, mantener o tener una conversación con tu hijo o tu hija. Pero te lo dan a un nivel básico, es una orientación nada más. Este tipo de trabajo lo pueden hacer, por ejemplo, personas que acaban de terminar su licenciatura en psicología y que tienen su cédula y título profesional. Ellas pueden dar una asesoría psicológica, que es esto que te estoy diciendo. El segundo nivel viene siendo la psicoeducación, que esto ya son talleres, ya son grupos de terapias grupales, que generalmente van de 11, 12, 15 sesiones. Esto ya te lo va a dar alguien que ya tiene un posgrado, ya tienen un entrenamiento específico en eso. Y el tercer nivel es ya el proceso terapéutico, ya es la terapia psicológica. Ya es cuando tú vas, te dan un diagnóstico, te dan un tratamiento y te dan un pronóstico. Entonces, ya en estos casos, pues sí se requiere ya un proceso terapéutico para las NNA víctimas de violencia. Ok, Ujú. Entonces, ok. siempre va entre esos 3 niveles.
un asesoramiento, psicoeducación y la terapia psicológica. Dependiendo de las necesidades de la persona, es lo que vas a solicitar bueno, lo que vas a sugerir en el dictamen forense. O sea, Ok, de acuerdo a lo encontrado, de acuerdo a las conclusiones, se recomienda que los papás acudan a intervención psicológica para el mejoramiento de sus competencias parentales ujú, y un ejercicio adecuado de la coparentalidad. Y en el ok, caso de la CNNA, se les ayude en el tratamiento de las alteraciones psicoemocionales presentadas. ¿Sale? ok. Ajá. Entonces va en ese nivel. Porque no todos necesitan terapia. Hay algunos que necesitan nada más una asesoría, o hay algunos que necesitan nada más una Como orientación los grupos, psicoeducativa, como como los grupos. los grupos, así que es como un acompañamiento, pero colectivo, ¿no? O sea, Exactamente. ujú, sí. Ok, Sí. Ajá. ok. ¿Como escuela para padres o algo así? Como escuela para padres, exactamente. Estos Y talleres esos serían, psicoeducativos. Mándeme. perdón, y esos serían como los agentes terapéuticos, o sea, el asesoramiento o bien los grupos o va combinado con alguna otra circunstancia. Depende ahí de cómo sea el caso. Hay algunos donde, te digo, ya requerimos que sea un tratamiento especializado, específicamente en ejercicio de parentalidad. Y entonces hay algunos terapeutas que se especializan en eso. Ok, Ujú. ok, ok. Pero ya cada caso es muy diferente. O sea, no te puedo decir, siempre se les envía a esto, ¿no? Pero, pues hay algunos que necesitan ya una intervención psicológica, una terapia psicológica, tal cual. Y Ok. hay otros que pues, nada más necesitan, por ejemplo, una escuela para padres. O sea, es lo que pueden dar. Aquí en la Ciudad de México están los pilares, que son creaciones que hizo el gobierno, que son como casas de cultura, más o menos. O vinieron como a sustituir las casas de cultura. Y entonces ahí de repente dan talleres psicoeducativos, ¿no? Escuela para padres, mejoramiento de competencias parentales, y ahí pueden acudir. O hay algunos centros psicológicos que se especializan en este tipo de trabajos. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Va. Entonces les digo, ¿por qué utilizar este término de distanciamiento justificado? Porque es relevante en la protección de los derechos humanos y perspectivas de infancia. Porque imagínate que realmente los niños están viviendo una situación de violencia y tú digas, no, sí necesitan convivir con el papá, porque el papá es un pilar fundamental para su desarrollo de vida, o necesitan estar con la mamá, porque si no van a crecer con traumas. Pues más traumados van a estar si están conviviendo con alguien que es violento. Claro. Pero muchas veces los jueces, por sesgos cognitivos, dicen, no, deben de estar juntos con el papá o deben de estar juntos con la mamá. ¿Para qué? Si el papá a lo mejor ni siquiera tiene interés en tener convivencias, o la mamá ni siquiera tiene interés en tener convivencias. Entonces ahí tenemos que ponderar y explicar por qué es ese rechazo que se está dando. O sea, aquí es muy común que haya sesgos, ¿eh? Muy común que haya sesgos. Y es nuestro deber poder diferenciar estos sesgos de una cuestión científica. Entonces, igual, si todo juzgado asume que la renuencia de convivir o el rechazo de convivencia de un NNA hacia su papá es producto de una manipulación de la mamá o es manipulación del papá, pues estamos cayendo en una revictimización por esta violencia judicial, por esta victimización secundaria. Entonces, aquí un pilar fundamental es escuchar primero los motivos del distanciamiento bajo la perspectiva de infancias, porque esto nos va a hacer entender que el rechazo no siempre es un síntoma de manipulación. Digo un síntoma por llamarlo de algún modo.
Más bien no es un indicador. El rechazo no es un indicador inmediato de manipulación, sino a veces es la única forma que tienen las NNA de protegerse, de cuidarse, de resguardar su integridad emocional de un elemento que perciben como hostil. ¿Cómo quieres que respondan? Si no le hacen caso, si no le creen, pues me alejo. Pero les digo, el problema está luego en que las autoridades quieren forzar el vínculo. O sea, es puntos cuando el juez dice que deben de, a fuerzas de tener una vinculación con el papá o la mamá, como por qué o para qué, ¿no? Si están viendo que no es algo adecuado, si están viendo que no es algo útil para el desarrollo psicoemocional, ¿para qué estás obligando a la CNNA? Muchas veces están mejor sin esa vinculación, pero hay que justificarlo, hay que sustentarlo y hay que defenderlo en juicio. Bueno, más que defenderlo, exponerlo, ¿no? Maestro, ¿y cuáles serían las pruebas idóneas para acreditar eso? Bueno, ¿La pues van a existir muchas. Digo, ahorita no me adelanto porque eso es específicamente de un módulo que van a tener, las técnicas o herramientas para poder evaluar la interferencia, la obstrucción o el rechazo. Ah, ok. Gracias, Entonces, maestro. si no me adelanto sobre ello, hay varias que puedes tener tanto con progenitores como con adultos, principalmente eh, siempre que vayas a atender un fenómeno psicológico, no solamente va para Saraí, sino para todos y todas ustedes y todos ustedes. Primero hagan un planteamiento del problema, ¿no? Identifiquen cuáles son las variables que van a medir. Más que un concepto, identifiquen las variables. ¿Qué variables son las que van a medir? Control de impulsos, este, empatía, asertividad, eh, ¿cuál otra les gusta? Tolerancia a la frustración. O sea, todos los fenómenos psicológicos van a estar compuestos por variables. A esto se le llama definición operacional. Operacionalicen el fenómeno. ¿Qué es operacionalizar? Convertirlo en algo medible, cuantificable, observable, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo voy a las competencias parentales? ¿Cómo voy a evaluar competencias parentales? Pues tengo que ver cuáles son las competencias parentales, qué tipo qué tipo de conductas, pensamientos o afectos constituyen. Entonces, pues empatía, tolerancia a la frustración, este, asertividad, eh, control emocional, todo eso, ahí voy sacando yo mis variables. Entonces ya cuando identificaste las variables, pues ya empiezas a buscar a ver qué instrumento de medición te puede servir. O sea, por lo menos es una forma que tengo yo de abordar la fenomenología, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando haces competencias parentales, todos se van por el cuida. Cuida, 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 cuida. Pues sí, pero puede ser, no te alcanza para el cuida. Pues ya no hay usos de cuida y ya no lo puedes comprar. ¿Qué vas a hacer? Pues empieza a desmenuzar, a ver, el cuida qué variables va a medir. Ah, pues estas. ¿Cómo están constituidas las competencias parentales con el cuida? Ah, pues por esto, por esto, por esto. Y ya empiezas a buscar qué pruebas tienes a la mano o a qué pruebas tienes acceso que te midan esas variables. Entonces, así siempre, yo les sugiero, no es la única forma, o también pues, pónganse a leer los protocolos y manuales de evaluación previos, porque en esos protocolos o manuales de evaluación previos, que por sí los tienen que leer, muchas veces les van a sugerir qué herramientas van a utilizar. Entonces, lo de la prueba
en toda evaluación psicológica es lo último que les va a preocupar, porque solitas van saliendo, con la búsqueda literaria del tema, solitas van saliendo. ¿Sale? Bien. Pero bueno, para que no se queden con la duda ahorita, les puedo recomendar tal vez un PCRI para competencias parentales, para papás. Y es de acceso libre. Y si no la tienen, me dicen y yo se las paso. Gracias, maestro. El PCRI, ese es Sí, para por papás. favor. Ahí sin tema. Algunas no van a estar estandarizadas, pero bueno, eso ya es otro show. Pues sí se pueden aplicar. Pero bueno, hablo sobre el conflicto de lealtades también. Esto es otro concepto también que lo vamos a tener. Es entendido como la vivencia psicológica profundamente dolorosa para las infancias y adolescencias. Esto va a suceder cuando perciben que expresar afecto, comunicarse o pasar tiempo con un progenitor, pues va a representar una traición o un daño emocional hacia el otro progenitor. Imagínate esta situación de poner a una niña contra la espada y la pared. El hecho de hablarle, el hecho de sentir algo bonito por tu papá o por tu mamá, implica o es sinónimo de traición hacia tu papá o hacia tu mamá. Si como adulto como que te simbras un poquito al pensar esto, ahora imagínate con una niña, un niño o un adolescente. A esto es lo que entendemos como conflicto de lealtades. A ver, ahí les va una pregunta. Este conflicto de lealtades, operacionalmente, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo se va a manifestar psicoemocionalmente con la CNNA, el conflicto de lealtades? ¿A través de qué? Hay una variable eh, que está muy relacionada con esto. De que, ay, es que si le digo a mi papá que lo amo, pues eso le molesta a mi mamá. O si le digo a mi mamá que le extraño, mi papá se va a enojar. Y esto va a provocar que el niño empiece a experimentar ¿qué? Pues ansiedad. La ansiedad es una variable aquí clave con los niños. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahí ya hay una operacionalización. Entonces, a ver, ¿qué pruebas pueden medir la ansiedad en los infantes? Y hay algunas pruebas, por ejemplo, la ansiedad y el estrés. Hay una prueba que se llama IESI, Inventario de Estrés Cotidiano Infantil, que va de los 6 a los 11 años de edad. Y es una prueba sencillita, creo que son como 20 ítems, y te va a indicar si hay estrés en el niño o la niña y de dónde se deriva el estrés, si del ámbito familiar, del entorno escolar o de su autopercepción. Entonces, esto también te va a echar la mano. El SENA también te va a favorecer mucho. Digo, pero si no tienen el SENA, pues el IESI es una buena opción ahí para medirlo. La cuestión de la ansiedad que van a tener. ¿Vale? Hablamos de la solución defensiva del conflicto de lealtades. Pues para poner fin a la angustia interna y a la incertidumbre del litigio, la persona joven frecuentemente adopta la estrategia, pues ya de alienarse por completo con el progenitor conviviente y rechazar al otro, pues buscando estabilidad en su entorno cotidiano, ¿no? Pues ya para llevarse la fiesta en paz, ya para no estar peleando, para no estar discutiendo, pues prefiero ya seguirle la corriente a mi papá, a mi mamá y evitarme problemas. También está la variable de la transmisión de inducción de relatos. Esto va a suceder cuando un adulto va a exponer a la NNA a detalles explícitos del conflicto legal o económico. Nos despojó de nuestras cosas. Al depender del cuidador principal, pues la persona joven va a interiorizar estas afirmaciones y las asume como verdades absolutas, ¿no? O sea, la exposición a información
no adecuada para infantes o adolescentes, pues provoca precisamente esto, que percibe estas afirmaciones como verdades absolutas. Hablamos de la perspectiva de derechos humanos en esta práctica forense, pues esto nos va a exigir que conduzcamos nuestras evaluaciones bajo un marco de protección integral, asegurándonos que ninguna intervención o sugerencia pericial vulnere las garantías esenciales o la integridad psicoemocional de los evaluados. Porque luego hay algunos peritajes que hablan de cosas que no son pertinentes y adecuadas, como cuáles, que el mismo perito determine cuál va a ser el régimen de convivencias, que el mismo perito determine cuál va a ser el tiempo de interacción, cuando el mismo perito determina quién se va a quedar con la guardia y custodia. Nosotros no es nuestra función. Esa es una función exclusiva de la autoridad judicial. Tú vas a orientar, pero el que va a decidir es el juez, el magistrado. Entonces tú no vas a decir cuál es el régimen. Puedes dar sugerencias acorde a las necesidades del caso, pero jamás vas a establecerlas tú. ¿Sale? Hablamos del interés superior de estas infancias, que como lo hemos dicho es el principio rector que va a exigir colocar, ojo, las necesidades de estabilidad, desarrollo saludable y paz emocional de las NNA por encima de los intereses, estrategias legales, demandas o deseos de los adultos en disputa. Lo que les digo, vamos a proteger a las NNA siempre, encima de cualquier otra necesidad que haya. De igual forma, la perspectiva de infancias y adolescencias, lo que va a provocar o lo que va a hacer es que reconozca a las personas jóvenes como sujetos activos de derechos y con voz propia. Sus relatos, sus temores deben de ser escuchados y valorados fenomenológicamente. Ay, creo que no sé. ¿Se ve todavía la presentación? Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok. Entonces les digo, sus temores deben de ser escuchados fenomenológicamente, validando su experiencia en lugar de asumirlos como situaciones o como secuelas de una manipulación. Es por eso que se crean estas audiencias de escucha, ¿sale? Que van a tener los jueces, que van a tener las autoridades judiciales. Y que es ahí donde deben de escuchar, deben de valorar cuáles son los intereses, las peticiones que van teniendo las NNA y que muchas veces a partir de ahí solicitan la evaluación psicológica. También vamos a tener una perspectiva de género en el ámbito familiar. Creo que ya no se está viendo. A ver, ¿qué dice la diapositiva? Perspectiva de género en el ámbito familiar. Mm. Estoy viendo. Aquí está ya. Entonces tenemos la perspectiva de género en el ámbito familiar. Esto me va a permitir analizar las dinámicas familiares, detectando asimetrías de poder o el impacto de roles tradicionales de género. Va a evitar sesgos que penalicen la maternidad o que justifiquen el desapego en la paternidad, logrando una evaluación equitativa. Fíjense para qué va a ser útil la perspectiva de género aquí. Nos va a permitir analizar dinámicas familiares donde hay asimetrías de poder o cómo los roles de género están impactando el ejercicio de la paternidad o de la maternidad. Y va a evitar que estos sesgos penalicen la maternidad
o que justifiquen el desapego de la paternidad, logrando una evaluación equitativa. ¿Vale? Esto es muy importante porque a partir de estos elementos nosotros podremos explicar, podemos identificar cuando hay un sesgo cognitivo que está influyendo en el ejercicio de la paternidad o de la maternidad, cuando están justificando acciones que son violentas sobre pretexto de estilos de crianza. Entonces, esto de la perspectiva de género es sumamente vital que la podamos entender y la podamos estudiar y mencionarla cuando sea sumamente necesario, que siempre, para que haya un entendimiento completo del fenómeno que nosotros estamos abordando. Hablamos también del uso instrumental de términos obsoletos, como les decía. Históricamente, acusar de alienación parental, pues fue utilizado para desestimar de forma simplista denuncias legítimas de protección o cuidado. El enfoque moderno exige basarnos estrictamente, pues, en conductas observables y comprobables. Por lo tanto, uno de los puntos importantes para poder hablar de este ejercicio de la parentalidad son las competencias parentales. Estas competencias parentales nosotros las podemos entender como un conjunto de capacidades prácticas, conocimientos y recursos emocionales que los progenitores van a poseer y que van a servir para poder identificar y responder a las necesidades cambiantes, o sea, las necesidades dinámicas de los hijos en materias de salud, educación, afecto y resguardo, según la etapa madurativa, lo que yo les comentaba en algún momento. Este tipo de competencias parentales, pues van a cambiar. Este tipo de competencias parentales se van a modificar. Se van a modificar, dependiendo de la etapa de desarrollo psicoevolutivo por la cual están atravesando las NNA. ¿Sale? ¿Hasta ahorita alguna duda o pregunta que tengan? Otro concepto que tenemos aquí importante es el del llamado vínculo nutritivo. Esta es la capacidad parental de brindar un entorno seguro, predecible y lleno de afecto positivo. Va a fomentar el desarrollo de un apego seguro, permitiendo al hijo o a la hija expresarse de forma espontánea, libre y sin el temor de contrariar las expectativas del adulto. Esto también lo podemos entender o lo podemos visualizar o va a estar de la mano con un estilo de crianza democrático, ¿sale? Generalmente el contexto, generalmente la forma en la que percibe la NNA el contexto familiar en el cual está inmerso, está en relación o está en conjunción con el tipo de estilo de crianza que ejercen los papás. Entonces, la percepción de un vínculo nutritivo, donde hay paz, donde hay comodidad, donde hay seguridad, va de la mano con el ejercicio de una parentalidad de tipo, con el ejercicio de un estilo de crianza, democrático. Aquí está. Fallas relacionales con el progenitor rechazado, pues en diversas dinámicas de rechazo, el dictamen va a revelar que el progenitor rechazado presenta un estilo de crianza rígido, autoritario o una comunicación fría,
que va a dificultar la conexión afectiva con su hija o hijo. Y es por eso que se solicita que antes de cualquier acción legal, puede ser el establecimiento de convivencias, el ejercicio de crianza, de coparentalidad, pues primero sean sometidos a una intervención psicológica, que ya hablamos de eso, para que se pueda dar ya la vinculación de una forma adecuada. Entonces, no, cuando vemos estos fenómenos de obstrucción, de interferencia o de resistencia y rechazo, nunca se debe de forzar la revinculación o la vinculación sin una intervención psicológica previa, tanto para papás como para hijos. Porque si no se exacerban las alteraciones que pueda haber. O sea, el hecho de forzar una revinculación o vinculación sin haber una intervención psicológica previa, va a generar afectaciones o va a exacerbar las afectaciones ya presentadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Y hay que recalcarlo en el dictamen, siempre. ¿Sale? Fallas relacionadas con el progenitor conviviente. Puede manifestar dificultades para separar su conflicto de pareja de las necesidades de crianza de su hijo, transmitiendo de forma inconsciente, o sea, de forma mecánica, sus miedos y limitando la autonomía emocional de la persona joven. De igual, o sea, el progenitor conviviente, el progenitor que tiene a cargo al NNA, de forma mecánica, o sea, de forma no deliberada, o de forma no deliberada, puede estar enseñándole al hijo o la hija a tener estas conductas de rechazo, de hartazgo, ¿sabe? Y lo hace de una forma mecánica, lo hace de una forma natural, porque es una forma de afrontar los problemas que el señor o la señora tiene. Por eso es que también se pide su intervención psicológica con ellos, para que les enseñen nuevas formas de solución de problemas. Y esto no influye en el ejercicio de la crianza. ¿También? Entonces, con todo esto que estamos viendo, ¿cuál sería el término idóneo para dictaminar? En la psicología forense actual, con perspectiva de género, pues el término técnico descriptivo y respetuoso de los derechos humanos son dinámicas de resistencia y rechazo filioparental, ¿sale? Ya que permite descubrir la complejidad del caso sin prejuzgar. Entonces vamos a hablar de dinámicas de resistencia y rechazo filioparental. Pueden, en términos didácticos, o sea, para términos de estudio, por ahí se puede seguir utilizando términos de interferencia, términos de obstrucción, más aún ahorita que ustedes ya cuentan con el conocimiento necesario para poder definir y distinguir cada uno de estos conceptos, de este cambio de conceptualización que tuvimos del síndrome a las dinámicas de rechazo y resistencia filioparental, ¿sale? Con esta justificación de que podemos atender o podemos visualizar el entorno completo de dinámicas que va teniendo la persona, ¿va? Metodología de investigación forense, pues una evaluación profesional y objetiva va a exigir el uso de la triangulación de fuentes. Entrevistas forenses, pruebas psicológicas estandarizadas y validadas, y el análisis de la historia familiar y observaciones. O sea, tu entrevista forense, tu aplicación de técnicas o estrategias, de técnicas y herramientas para recogida de información, y el uso de el análisis de historia familiar y observaciones interaccionales directas. Eso es lo que te va a permitir defender
y sustentar los hallazgos forenses. Si en algún momento, cuando hacen un metadictamen, observan que no utilizaron alguno de estos tres elementos, pues ya hay una falla. La importancia del diagnóstico diferencial. Acuérdense que en el ámbito forense no hacemos diagnósticos clínicos, pero aquí utilizo el término diagnóstico porque etimológicamente el diagnóstico es saber o conocer, ¿sale? Entonces se habla de un diagnóstico diferencial forense para poder hablar de las conclusiones, ¿no? Entonces por eso le puse diagnóstico, pero llámenlo como conclusiones, para que no se confunda. Pues es la tarea primordial, ¿no? Consiste en determinar con precisión si la resistencia del descendiente es producto de una dinámica relacional de alta conflictividad o si constituye una respuesta a un historial de maltrato o negligencia real. Básicamente aquí tienes tus hipótesis, si prestan atención a este enunciado, ¿no? La resistencia del descendiente es producto de una dinámica relacional de alta conflictividad o es respuesta a un historial de maltrato o negligencia. Ahí tienes tus preguntas de investigación y ahí tienes tus hipótesis, ¿no? Impacto del entorno judicial cronificado. Los litigios prolongados, pues van a desgastar los recursos emocionales de la familia. Las infancias expuestas a constantes evaluaciones judiciales tienden a fijar su postura de rechazo, pues como un mecanismo de defensa para detener la presión externa. Entonces, lo que les digo, muchas veces, los niños, las niñas, los adolescentes, ya están fastidiados del conflicto, ya están fastidiados del litigio. Y entonces dicen, ya no quiero saber nada, pues ya mejor te doy gusto, mamá, te doy gusto, papá, ya para que ya no me estén llevando evaluaciones, ya para que no me estén llevando con el juez, ya para que no me lleven con el abogado, y te doy gusto. Y digo lo que tú quieres que diga, pero ya no me lleves a esos lugares. Y entonces esto lo van a utilizar también como una forma de defensa, de protección. Se habla de la evaluación de la personalidad. Aquí es un punto importante. Vamos a evaluar el conjunto de afectos, pensamientos y conductas vinculados con el fenómeno familiar. Es decir, el perito evalúa los rasgos conductuales y de autorregulación de los adultos, detectando cómo su manejo de la frustración, pensamiento rígido o actitudes de sospecha impactan de forma directa en el bienestar del núcleo familiar. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que en los adultos, en los progenitores, hay que evaluar las competencias parentales. ¿Sale? Las competencias parentales. Algunos autores lo llaman como personalidad, pero más que personalidad, son las competencias parentales. Acuérdense, las competencias parentales son el conjunto de recursos afectivos, cognitivos y conductuales que va a tener una persona para brindar cuidados, atenciones, requerimientos específicos que dependiendo de la etapa de desarrollo psicoevolutivo que tiene la NNA necesita. Entonces, esto es lo que estoy diciendo aquí. Hablar de competencias parentales. Si quieren, borrarle la palabra personalidad para que no les cause conflicto y pónganle competencias parentales. ¿No? El análisis del lenguaje no verbal en las infancias. Esto es muy importante también. Y no entendamos el lenguaje no verbal como un indicador de que están mintiendo o como un detector de mentiras, ¿no? Que durante muchos años vendieron esto, del lenguaje no verbal como un detector de mentiras. No, 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 no. Durante las entrevistas hay indicadores como encorvar el cuerpo,
evitar el contacto visual directo, morderse los labios, la tensión muscular, que van a reflejar la agitación, la ansiedad, el estrés que va a estar asociado al conflicto familiar. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros observamos esto principalmente, cuando hablen del progenitor Diana y cuando hablen del progenitor conviviente, observen este lenguaje. Vean si hay una concordancia o hay una congruencia con lo que expresa verbal y lo que hace conductualmente el NNA. O sea, elementos, morderse los labios, tensión muscular. No es que no lo entiendan o no lo vean como elementos que me digan, está mintiendo, está diciendo mentiras. No, véanlo como indicadores de estrés, de ansiedad, asociados al conflicto familiar. El fenómeno de la inhibición expresiva. Se observa cuando Maestro, una pregunta. Ay, Mande. perdón que le interrumpa. Los indicadores de la lámina pasada, por ejemplo, en los niños autistas, ahí Buen punto. Ajá. no necesariamente sería de Sí, no. en algo de las relaciones familiares, ¿no? Sino serían propios de su condición. Ahí le acabas de dar al punto. Esa es la importancia del diagnóstico diferencial. Explícame por qué dices que esa característica es por el conflicto familiar y no se debe por una neurodivergencia. ¿Por qué no? ¿Sí me explico? Ese es un buen punto que acabas de dar. Siempre hay que explicarlo, acuérdense. Todo lo que pongan en el dictamen va a llevar siempre una explicación científica. No nada más es de a gratis. Hay que demostrarlo. Bien. Buena por eso, Saray. Gracias. De igual, el discurso espontáneo, se observa cuando una niña frena su discurso espontáneo y condiciona sus respuestas a las pautas del adulto. O sea, cuando el lenguaje del niño, la expresividad del niño no se presentan, no son naturales en su repertorio conductual y obedecen más a los relatos que ha tenido de la mamá o el papá. La rigidez cognitiva, la ausencia de ambivalencia, es decir, categorizar a un progenitor como portador de todas las virtudes y al otro como carente absoluto de afecto o interés. Entonces, esto es un indicador también de este tipo de instrumentalización de NNAs. Indicadores con el progenitor preferido, involucramiento. Hacer partícipe a la NNA de las notificaciones judiciales, de las audiencias o de las controversias económicas de la separación, rompiendo la barrera generacional para una crianza saludable. Es decir, que mira, tu papá ya nos demandó. Mira, tu mamá ya me metió esta denuncia. Mira, tu mamá ya no está pidiendo más dinero. Este tipo de situaciones. ¿Vale? Indicadores con el progenitor preferido. Validar y reformar de pasiva. Validar y reforzar de forma pasiva o activa el rechazo del descendiente hacia la otra persona, en lugar de actuar como un facilitador y puente afectivo que transmita tranquilidad respecto a la figura del otro progenitor. O sea, seguir exacerbando las fallas, las deficiencias, los problemas con el otro progenitor, hacer partícipe al niño o a la niña, ¿no? Y exacerbar estas fallas. Indicadores con el progenitor rechazado, imposición. Intentar restablecer el lazo filial mediante exigencias desmedidas o el uso inflexible de la autoridad, sin validar previamente el temor, la distancia emocional o el ritmo de adaptación que el hijo requiere. Lo que les dije, ¿no? O sea,
No puedes tú forzar la vinculación o revinculación sin haber intervenido psicoemocionalmente de forma previa. Se necesita, en la mayoría de los casos se necesita una intervención porque no han logrado entre ellos crear acuerdos o respetar estos acuerdos. Indicadores en el progenitor rechazado: desconexión afectiva. Hay una dificultad para reconocer las fallas propias en el ejercicio de la crianza o la falta de presencia emocional previa, que pudo haber debilitado la relación de confianza mucho antes de que se iniciara el proceso legal. Y lo que les decía, ¿no? Esta situación de previamente ya había problemas, previamente ya había conflictos, y estos fueron sirviendo como elementos, como factores que facilitaron ya el rechazo o el distanciamiento. La observación de la interacción materno-paterno-filial. En el espacio clínico donde se evalúa en tiempo real la naturaleza del trato, las miradas en búsqueda de aprobación, rigidez o fluidez en el juego y la capacidad del adulto para calmar la agitación del hijo. Esto va enfocado a los centros de convivencia familiar, a los puntos de convivencia. Por eso le pongo clínico, porque ahí los psicólogos que están lo ven desde una perspectiva clínica y empiezan a observar estas variables dentro de, sí, los ECOFAM, que les llaman los puntos de encuentro. Centros de convivencia familiar van a tener este registro. El uso de herramientas de evaluación validadas, que les digo es algo que más adelante van a estar viendo de manera específica, de manera concreta, principalmente que van a medir. Estas son las variables o algunos aspectos que se sugiere: competencias parentales, estilos de crianza, nivel de estrés, rasgos de personalidad, personalidades enfocados a la parentalidad, ¿sale? Siempre interpretados bajo el contexto de la crisis de separación, ¿va? Se puede hablar de una mediación familiar en algunos casos. Por ejemplo, en etapas tempranas de la ruptura, la intervención orientada al diálogo pues puede prevenir la cronificación de la interferencia parental, ayudando a los adultos a establecer acuerdos claros centrados en el bienestar de sus hijos, ¿sale? Pues en algunos casos, bajo ciertas características, bajo ciertas condiciones, sí puede haber una mediación familiar, no en todos los casos. Planificación de recomendaciones periciales. El dictamen no debe limitarse a un diagnóstico, ¿no? Ya sabemos que esto no lo hacemos nosotros. Debemos de ofrecer conclusiones orientadas al caso. Las sugerencias deben de priorizar la estabilidad de las NNA y la restitución de vínculos de una forma, este es el punto, de una forma progresiva y terapéutica. O sea, poco a poco. No van a convivir con el progenitor rechazado de manera inmediata, de la noche a la mañana. No. Es un proceso terapéutico, un proceso sistemático que vamos a tener. Modificar de forma intempestiva la rutina o el cuidado diario de la NNA va a presentar una amenaza. Si no hay un acompañamiento psicológico previo, como les decía, esto va a exacerbar el malestar y cronificar el rechazo relacional, ¿vale? Ahora, con mayor medida y con mayor razón, se va a negar a convivir con el progenitor o la progenitora. Nuestro informe forense no es determinar, como yo les decía, no es determinar regímenes de convivencia, ni dictar sentencias. Estas son atribuciones exclusivas de la autoridad judicial. Lo que nosotros vamos a hacer es ilustrar al juez sobre la realidad psicoemocional del sistema familiar, ¿sale?
Mucho ojo con eso. Buenas prácticas en el ámbito pericial, pues mantener un lenguaje descriptivo, claro, técnico, exento de matices violentos o categorías que estigmaticen a los miembros de la familia, garantizando un estándar metodológico superior y ético. Construcción de una justicia familiar protectora, es decir, el tránsito conceptual que estuvimos viendo en estas 2 horas del SAP a las dinámicas de resistencia y rechazo, va a dotar a los operadores de justicia de una herramienta científica integral para emitir resoluciones justas y pues verdaderamente protectoras. Ya para ir finalizando, de manera de conclusión, el rechazo filial es un fenómeno relacional y multicausal. Su abordaje eficaz exige la erradicación. Su abordaje eficaz exige la erradicación de mitos, el respeto irrestricto a la voz de las infancias y de las adolescencias, la evaluación objetiva de las competencias parentales y una aplicación de perspectiva de derechos humanos y de género. ¿Sale? Sí, porque acuérdense, nuestra evaluación va a influir en la vida de alguien, va a influir en el futuro de la CNNA. ¿No? Entonces, pues acuérdense, aquí les voy a presentar esta tablita. Esto se los voy a enviar para que lo puedan tener ustedes ahí a la mano. Esta tabla es importante porque les hago yo la, la comparativa. Ay, les hago yo la comparativa de las categorías, de los conceptos técnicos que estuvimos viendo, el enfoque de causalidad, que es lo que le decía la licenciada, ¿sale? La compatibilidad con derechos humanos, género e infancia, y cuándo es uso recomendado, véanlo, ya casi terminó, ¿eh? Denme 2 minutos. El SAP, uso recomendado, no es recomendado por la comunidad científica internacional. O sea, ese concepto no lo vamos a utilizar. Interferencia parental. Es validado para describir conductas específicas de los adultos. El término interferencia parental. ¿Va a ser útil? Sí, pero solamente para describir conductas, acciones que están haciendo los adultos. Por ejemplo, acciones específicas, describe acciones específicas del adulto que entorpezcan canales de comunicación cotidianos. ¿Sale? Para eso sí puedo utilizar el concepto de interferencia parental, para descripción de conductas específicas. Obstrucción parental, validado para conceptualizar conductas de exclusión severas en el entorno. Bloqueo continuo y sistemático del derecho de coparentalidad por parte del progenitor. Ahí podemos hablar de este concepto. Esta tabla les va a ayudar mucho a resolver esas dudas. Las dinámicas de rechazo y resistencia. Altamente recomendado pues, para nuestra investigación forense. Confluencia de conductas de ambos padres, temperamento de la persona joven, estrés de litigio. Es ahí donde nosotros podemos utilizar este concepto. A nivel de los progenitores, ¿qué características podemos identificar u observar? Y de los niños y niñas. En los progenitores, progenitor conviviente, dificultades para promover activamente la convivencia, transmisión de quejas, de litigio o involucramiento de temas legales, del progenitor rechazado,
estilos de crianza rígidos, respuestas impositivas, falta de sensibilidad para validar el espacio de distancia que requiere el hijo, competencias limitadas, respuestas basadas en gritos o exigencias desmedidas ante situaciones imprevistas. En las NNA, en el ámbito emocional, cambios repentinos del estado de ánimo, agitación interna, tensión corporal, ante la presencia o mención del progenitor rechazado. En el ámbito cognitivo, pensamiento rígido, sin matices. Ámbito conductual, posturas de inhibición, disminución evidente del tono de voz o uso de frases calcadas de los adultos. Conflicto de lealtades, adopción de una postura de distanciamiento radical como vía defensiva para frenar el sufrimiento interno. Y pues con esto estamos terminando nuestra plática del día de hoy. Espero que esto haya sido de utilidad para todas las personas que se encuentran acá, que hayamos podido resolver sus dudas de manera puntual. Y pues no sé si haya alguna duda, pregunta, comentario que tengan, los escucho. Yo sí, profe. Adelante. Oiga, yo quería preguntarle más bien si nos puede sugerir bibliografía para conocer más sobre esto de las dinámicas de rechazo, porque ese término yo nunca lo había escuchado, pero sí me gustaría como profundizar Sí, más. es relativamente nuevo sobre esta visión contemporánea que tenemos. Sí, por supuesto, sí les envió les envió la presentación y les envió el material bibliográfico que pueden consultar para esto. De todos modos, ahí le estoy dejando de nueva cuenta en el chat mi número de teléfono, mi WhatsApp, 5539. Ah, no, espérenme, está mal. Ese no es. No sé a quién le vayan a mandar mensaje, no lo envíen. El mío es 5579 38 91 79. ¿Está? 5579 38 91 79. Cualquier duda, comentario, asesoría que esté en mis manos, pues cuenten con ella para Gracias, profe. poderlos apoyar. ¿Sale? Pues Muchas de verdad gracias. que agradezco de nueva cuenta su tiempo, su espacio, y si no tienen dudas, pues terminamos por acá. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a quedar pendientes del material para compartírselos a nuestra comunidad. Te mandamos un abrazo gigantesco a todos y todas. Gracias por conectarse. Nos encontramos la próxima semana. Maestro, no nos despedimos. Nos estaremos encontrando en más espacios académicos. Te mandamos un abrazo. Que estén Muchísimas bien. gracias. Bonita noche. Igualmente, maestro.